dar inicio a la clase correspondiente a la unidad número 2 de la asignatura Control de Calidad. Vamos a tomarnos unos minuticos para revisar el plan de evaluación, ya que como es nuestro primer encuentro, no habíamos tenido oportunidad. En la primera unidad hablamos de calidad y tuvieron que presentar un glosario de términos y un mapa conceptual sobre las definiciones claves de la calidad y aspectos más resaltantes. En esta oportunidad vamos a conversar de diferentes tópicos relacionados con el control estadístico y la actividad se refiere a un informe. En la tercera unidad vamos a resolver, hay un cuestionario en línea y vamos a resolver algunas interrogantes relacionadas con las herramientas de calidad. Por supuesto, yo les doy el material de apoyo. Y en la cuarta unidad vamos a hablar un poco sobre los sistemas de calidad y aspectos relacionados con él. Vamos a hacer un ensayo, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con la unidad número 2 referida al control estadístico de los procesos y productos. Entonces, vamos a iniciar con la definición de conjunto con el control estadístico. El control estadístico es el conjunto de técnicas estadísticas que se aplican en procesos industriales, administrativos y de servicio, que nos permite determinar el grado de variabilidad que tengo, es decir, qué tan cerca estoy de lo que yo considero, de lo que yo me he planteado que debe ser el producto o el servicio, ¿ok? Si estoy cumpliendo con los estándares que se fijó la empresa, con mis objetivos. Esa serie de técnicas nos ayudan a tomar decisiones y, no, por supuesto, es una oportunidad de hacer el proceso de mejora continua necesario en todas las empresas, ¿ok? Ese es el control estadístico, la definición de control estadístico. Ahora bien, vamos a revisar algunos aspectos importantes de, es un poco extensa la unidad, por lo que vamos a ver algunos tópicos aquí y como parte del informe, entonces vamos a tratar otros aspectos de interés para la carrera de ingeniería industrial. ¿Ok? Vamos a empezar diciendo qué es la calidad, aunque ya ustedes lo han revisado en la primera unidad. La calidad es una propiedad que puede cambiar con el tiempo, ya que no solo cambian las necesidades del cliente, sino que también surgen otros productos, ¿verdad? La percepción del cliente cambia con respecto a sus necesidades, entonces no podemos pensar que es eterna la calidad en lo que yo ofrezco. Siempre, por eso es necesario hacer siempre la mejora continua y estar pendiente del entorno, de los factores tanto internos como externos que nos pueden estar afectando. Entonces, cuando una empresa, digamos que piensa en tener una política de calidad, lo primero que debe hacer es, o sea, tiene que hacer varias cosas. Lo primero que debe hacer es identificar las necesidades del cliente y su percepción de las necesidades. Como segundo, debe evaluar la capacidad que tiene la organización de cumplir con ello, ¿ok? De cumplir con productos y servicios de calidad. Tercero, hay que reconocer lo que les acabo de decir, que ni la calidad ni la confiabilidad son absolutas. Entonces, siempre hay que pensar que es esencial que nosotros tengamos niveles aceptables de calidad y de confiabilidad. ¿Ok? Eso quiere decir que lo que nosotros fabriquemos o lo que nosotros ofrezcamos como servicio esté dentro de los límites de tolerancia que más adelante lo vamos a ver. Como cuarto punto, la empresa o organización debe asegurarse de que todo el personal entiende las políticas de calidad que se van a implantar. Por supuesto, debe haber una retroalimentación con información proveniente, por supuesto, de nuestro entorno, de lo que nos rodea. Y además de eso, se supone que debe haber una supervisión digamos que del departamento o el área que se encarga de de la manufactura en el caso de una empresa de producción o de el que genera el servicio si es una empresa de servicio, ya que en la medida que nosotros supervisemos y auditemos, en esa medida podemos ir detectando con ayuda de otras herramientas cómo vamos, ¿ok?
Ahora bien, cuando hablamos de que la calidad no es absoluta, estamos hablando de que hay variaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la variación y cómo se presenta ella. Entonces la variación, pues obviamente nosotros no somos ni absolutos ni constantes, todo cambia. Entonces nosotros todos los días no son iguales, ¿verdad? Y asimismo son los resultados de los procesos y los resultados que va a tener la organización. No siempre van a ser los mismos, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, porque en ese proceso de transformación, digamos, hay elementos que influyen, como cuáles, como los que llaman las 6M, que son los materiales, las máquinas, la mano de obra, las mediciones, el medio ambiente y los métodos que utilizamos para generar ese resultado. ¿Ok? Entonces, esas 6M obviamente tienen una influencia en todo el proceso, en todo lo que yo haga, y cada uno aporta un grado de variabilidad al proceso, ¿ok? Entonces, el hecho de que cada uno de ellas me influya, quiere decir que yo tengo que tener más cuidado o ser más cuidadosa en esos 6 aspectos, que pues, prácticamente son los aspectos que cubren un proceso en alguna organización, llámese producto, llámese servicio, ¿ok? Entonces, esos cambios o esa variación debe tener un porqué, ¿verdad? Entonces a eso le llaman las causas. No todos los cambios reflejan una variación que sea significativa, pero sí la hay. Entonces, algunos de esos cambios se deben a causas comunes, son causas propias del sistema, y habrá otras que dependen de otras causas, o sea, hay otras variaciones que dependen de otras causas que son las llamadas causas especiales, ¿sí? Y por ello es que es necesario que tomemos acción con las técnicas o con las herramientas básicas que nosotros tenemos, ¿ok? Como les dije hace rato, el control estadístico son parte del control, digamos que si lo separamos las dos palabras, el control tiene que ver con verificar el por qué se presenta la variación y la parte estadística obviamente se tiene que ver con el aporte que tiene esa ciencia a nuestro proceso, ¿ok? Entonces, la estadística como su nombre lo indica, es vital, es un control y monitoreo de los procesos y nos ayuda a mejorar y a innovar en la calidad, ¿sí? Entonces, la estadística está formada por una serie de técnicas y conceptos que están relacionados con la recolección y análisis de los datos, ¿verdad? Y en función de eso vemos a qué se debe la variación. ¿Ok? El hecho de usar técnicas estadísticas en el análisis de los procesos, bueno, tiene tienen un grado de importancia importante, o sea, es sobresaliente, vamos a decirlo así, y me permite hacer varias cosas, como cuáles, como identificar dónde, cómo y cuándo y con qué frecuencia se presentan los problemas o se presentan las variaciones, ¿sí? Eso es lo que llaman la regularidad estadística, contestar, identificar dónde, cómo, cuándo y con qué frecuencia se presentan, ¿sí? Analizar obviamente los datos que provienen, que yo recolecté, ¿verdad? Y así el hecho de analizar los datos quiere decir que yo puedo identificar varias cosas, varios aspectos, ¿sí? El hecho de que yo use las técnicas me permite detectar con mayor rapidez y ser oportuno, y así evito costos mayores porque o sea, se me está presentando la oportunidad de detectarlo a tiempo. También me permite, pues como tengo datos que son confiables, me permite ser objetivos en la planeación y en la toma de decisiones, ¿sí? Evita aquello de la subjetividad. ¿Por qué? Porque tengo los datos cuantitativos de lo que está pasando,
¿verdad? Y evito tener esas expresiones de que yo pienso o yo creo, no, ahí están los datos y en función de eso es que vamos a tomar la decisión. El hecho de que uno presente los hechos en forma de datos hace que uno vea mejor las cosas y evalúe, como les dije, de manera objetiva. Eso también hace que nosotros nos enfoquemos en lo que debe ser, en los cambios, en los hechos que son vitales, o sea, en los que me representan el problema y no en otros que pueden desvirtuar un poco la realidad que estoy viviendo. Y por supuesto, la parte del análisis que obtenemos a través de las técnicas, pues es un análisis lógico, sistemático y ordenado, lo que nos permite hacer una búsqueda de mejoras y tomar decisiones de manera clara y precisa. ¿Ok? Como hemos hablado de la estadística, pues también hablamos del pensamiento estadístico, ¿sí? Que va, digamos, de la mano. Es el pensamiento estadístico lo describen como una filosofía de aprendizaje y acción basada en tres principios que son, primero, que todo ocurre porque es un sistema de procesos que están interrelacionados, ¿correcto? Dos, que la variación existe en todos los procesos. Y tercero, entender y reducir la variación, pues obviamente es clave para el éxito. Eso es lo que tenemos que tener en el pensamiento relacionado con o sea, el pensamiento estadístico que todos los gerentes deben tener, parten de esos tres principios, ¿sí? Entonces, esa es una filosofía de aprendizaje y acción que hace que la gente tome la información, digamos que la procese y la aprenda y pueda responder en función de eso. ¿Ok? Eso es con respecto a el pensamiento estadístico, ¿sí? Otro aspecto que vamos a cubrir en esta sesión, ¿verdad? Es el referido ya les digo, a el tipo de variables que se pueden presentar porque estamos hablando de variabilidad, ¿sí? Entonces, se deben a la variabilidad, tiene sus causas que sean comunes o que sean atribuibles a otro, ¿verdad? Y también existen variables que son las que obviamente varían, las que cambian, ¿sí? Entonces, vamos a describir un poco cuáles las variables que afectan a un proceso, ¿ok? Las variables pueden ser, como ustedes deben conocerlo, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿A qué se refiere las cualitativas? Se refiere a que son nominales o que son de atributos y que su característica principal es que no son numéricas, ¿ok? Por ejemplo, una variable es que el producto sirva o no sirva, ¿ok? No se le asocia ningún valor numérico. Mientras que las variables cuantitativas están relacionadas primero con que la principal característica es que se pueden asignar un valor numérico, ¿verdad? Que me da cierta información. Por ejemplo, el peso de un lote, el número de clientes que yo atiendo, el número de visitas que hice, el número de productos defectuosos que arrojó el proceso, ¿verdad? Ese tipo de variables se llaman variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque yo las puedo medir. ¿Ok? Ahora viene, en esas variables cuantitativas tienen una clasificación. La clasificación es en discretas y continuas. Estoy segurísima de que ya les suenan estos conceptos, sin embargo, pues hay que repasarlos para tener una idea más amplia del tema y de lo que vamos a inferir a razón de esto. Entonces, las variables discretas son las que pueden adquirir ciertos valores y casi siempre, o sea, no hay brechas entre los valores, es decir, número de clientes, 5, número de productos que salieron defectuosos, 24, ¿ok? En cambio, las variables que son continuas, yo tengo que establecerlas en un límite
perdón, en un intervalo específico. Por ejemplo, el tiempo que atiende un cliente, por ejemplo, está entre 5 y 10 minutos. ¿Sí? La clase duró o debe durar entre 45 y una hora. O sea, hay un intervalo de tiempo y por eso se le llaman continuas, ¿no? Y yo puedo, se pueden cuantificar, pero dentro de un intervalo determinado, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, cuando uno parte del concepto de sistema, sabe que el sistema está formado por las entradas, el proceso como tal, las salidas y la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, obviamente, hay variables en cada uno de esos procesos, como las variables de entrada y las variables de salida. ¿Ok? Las variables de entrada, las variables de entrada son las llamadas variables independientes, ¿sí? Y generalmente se colocan generalmente no, se colocan en el eje de las X, ¿verdad? Son variables del proceso, son independientes como la temperatura, la velocidad, la presión, la cantidad o alguna característica que tiene el material, ¿ok? Se consideran, son de entrada o son independientes porque se considera que no están controladas, pero sí influyen en los resultados del proceso. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a las variables de salida, se llaman también variables de respuesta o dependientes y se ubican en el eje de las Y. Son características de calidad del producto. En general, ellas reflejan los resultados obtenidos del proceso. ¿Ok? A través de los valores que toman estas, se evalúa la capacidad de desempeño que tiene el proceso. Por lo general, las variables de salida tienen especificaciones o tolerancias. ¿Por qué? Porque los valores que deben, pues, ¿por qué? Porque los valores que deben estar están especificados. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice que en un proceso que produce piezas metálicas, que se van a ensamblar, las dimensiones de estas deben estar dentro de cierto rango o especificaciones, de lo contrario, no embonan, no se embobinan, ¿no? Cuando se satisfacen estos requerimientos, se dice que el proceso cumple con las especificaciones de calidad, ¿ok? Esto es con respecto a las variables de entrada y salida, las variables dependientes o independientes, ¿ok? Que también hay que tomar en cuenta. Ahora bien, hay ciertos conceptos que debemos revisar referidos a el proceso. Si ustedes pueden notar, hemos hablado prácticamente del proceso, ¿verdad? Y, bueno, algunas cosas que se pueden relacionar con el producto, ¿ok? Entonces, ¿a qué se le llama capacidad del proceso? Capacidad o habilidad de un proceso. La, Cuando uno analiza la capacidad de un proceso, lo que está haciendo es conocer la amplitud de variación natural que tiene esa característica de calidad dada, ¿sí? Esto permite saber que en qué medida esa característica de calidad es satisfactoria. Entonces, para ello nos apoyamos en los índices de capacidad, que como su nombre lo indica, son mediciones especializadas que nos permiten comparar procesos y detectar las necesidades de mejora. Como todos los índices, son números que nos permiten ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que queremos, ¿sí? Entonces, para que un proceso pueda considerarse potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones, se requiere que la variación real de esta variable sea menor a a la variación tolerada, ¿ok? Es decir, que lo que llaman capacidad del proceso, que tiene las iniciales CP, sea mayor que 1, ¿verdad? Y el valor del índice que les estoy hablando sea menor que 1 para que tú puedas evidenciar que no cumple con las especificaciones, ¿ok? Les repito, la variación real natural siempre debe ser menor que la variación tolerada para que yo diga que ese proceso está dentro de las especificaciones. Una manera de saberlo es si analizo el índice de capacidad del proceso. Si ese índice es menor que 1, pues ya yo sé que el proceso está fuera de control, o sea, está fuera de las especificaciones que yo establecí.
Ahora bien, estamos hablando de especificaciones y creo que es justo que hablemos a qué se refiere las especificaciones. Las especificaciones son requisitos sustantivos, ¿ok? Son descripciones que definen y caracterizan las propiedades que un producto debe poseer, ¿ok? Entonces, ¿qué significa establecer especificaciones? Primero, definir las características que son medibles en el proceso, ¿verdad? Documentar estas especificaciones y hacer que esas especificaciones se cumplan. Cuando digo una manera de entender lo de las especificaciones es rango entre el cual se debe mover el proceso para que yo diga que está dentro de las especificaciones que yo dije. De 50 a 40, si sale de 50 está fuera de control, está por debajo de 40 está fuera de control también. Sí, o sea que se mueva dentro de ese lapso de ese intervalo definido. ¿Ok? Ahora bien, vale entonces la acotación de que los límites de tolerancia son los cambios permitidos en esas especificaciones, en ese número que yo digo que si se sale de ese número, está fuera o dentro de control. Esos son los llamados límites de tolerancia, son los cambios permitidos en las especificaciones y el proceso estará bajo control cuando las especificaciones se cumplen dentro de esos límites de tolerancia que yo establecí. ¿Ok? Esos son conceptos que se usan a diario y que, bueno, es importante que los manejemos. ¿Ok? Hay otros conceptos con respecto relacionados con el producto que tienen que ver con la confiabilidad del producto. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene que un producto de funcionar a cierto nivel de calidad, ¿ok? Y cuando hablo de manufacturabilidad del diseño del producto, es la probabilidad de que yo pueda producir ese producto acorde con la maquinaria, las herramientas y los procesos. La manufacturabilidad es un proceso que es anterior al proceso de planificación del producto y ahí no está estimado, no está cuál es el proceso detallado ni están los costos. Simplemente es la probabilidad de que yo pueda producir ese producto dentro de ciertas condiciones. ¿Ok? Eso también son conceptos que están em, que son importantes de conocer cuando se habla de control estadístico. ¿Ok? Ahora bien, hemos hablado de varios aspectos que están relacionados con la calidad y con el control estadístico, ¿sí? Cuando las personas hablan de control estadístico, relacionan automáticamente pues la serie de técnicas que se utilizan para ello, ¿sí? Y se habla de las técnicas, hay muchas técnicas y que sirven para tomar decisiones y que nos ayudan con el proceso de mejora continua em, que nos permite tener un nivel de calidad, digamos, aceptable en nuestra organización. ¿Ok? Entonces, ahí ha habido pioneros de la calidad que cada aporte de ellos ha sumado a que la calidad evolucione de tal manera de que ahorita sea vital tener productos, ofrecer productos y servicios de calidad dentro de los estándares que cada una de las organizaciones se plantea. ¿Ok? Y por supuesto, hay modelos que hay que seguir y hay también organismos que están preparados para certificar que la empresa esté ofreciendo o cumpla con la calidad exigida, ¿sí? Que obviamente eso hace la diferencia. Además de eso, tenemos no solo esos organismos, tenemos esos organismos establecen normas que hacen que las organizaciones al cumplirlas se certifiquen y por supuesto hagan la diferencia con las demás. ¿Ok? Cada uno de estos aportes que han hecho a lo largo del tiempo, pues también ha ido perfeccionándose. Cuando hablamos de Kaoru
Cagua. Él es uno de los maestros de la calidad y él conversaba o aportaba lo de las 7 herramientas básicas de la calidad y el diagrama de dispersión, la estratificación, el, la- una serie de elementos, los histogramas y eso, ¿ok? Se ha venido trabajando con ellos y han sido o son herramientas de peso para detectar problemas y poder tomar soluciones al respecto. Y también existe una metodología que se llama la Six Sigma, que esta es la que les voy a contar algo de ella para que también estén al tanto de qué se trata y su aporte al uso de técnicas estadísticas para resolver y poder llevar nuestra empresa a un nivel de calidad interesante. Entonces, el Six Sigma es una estrategia de mejora continua del negocio que busca que, pues obviamente, como todo, mejorar el desempeño de los procesos de una organización y reducir su variación. Es una estrategia bien importante, se apoya en una metodología sistemática y cuantitativa orientada a la mejora de la calidad del producto o del proceso como tal, ¿sí? Él atiende 3 áreas importantes, como es la satisfacción del cliente, la reducción del tiempo del ciclo y la disminución de los defectos. Si te pones a ver, las 3 áreas son muy importantes y definen que también estoy haciendo las cosas en mi negocio, ¿sí? La meta de los Six Sigma es lograr, obviamente, que todos los procesos cumplan con calidad, es decir, que se genere lo mínimo en errores en el proceso que yo llevo a cabo, ¿ok? Tiene este Six Sigma, tiene características importantes como que todo el mundo se aboca a tiempo completo a cumplir con la metodología, está orientada al cliente, pero enfocada a los procesos, ¿sí? Los datos y el pensamiento estadístico se orientan todos los esfuerzos de la estrategia, como hemos hablado, los datos y el pensamiento estadístico facilitan las actividades. Es una metodología bien fuerte, bien interesante, porque tiene sus pasos bien establecidos, como son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y para ello, cada uno de estos ítems tiene herramientas asociadas, herramientas y técnicas asociadas, que yo más adelante voy a subirla al aula para que las tengas en cuenta. El Six Sigma pues lucha porque todos estén entrenados para que puedan cumplir con la metodología y lo que buscan realmente es generar ahorros y un aumento de ventas en caso tal de que la empresa sea de tipo comercial. Es importante que se tengan en cuenta todos esos conceptos y bueno, en la medida que uno va investigando, pues va nutriéndose más de la información y va teniendo una idea más clara de lo que se trata. Un placer, Ricardo. Cualquier cosa estoy a la Muchísimas orden. gracias. En el plan de evaluación está mi número de teléfono por si te quieres comunicar por WhatsApp, por cualquier duda que Perfecto, tengas. muchísimas gracias, profesora. Bueno, encantada de conocerte Está bien, muchísimas gracias. y estamos en contacto, Ricardo. Muy Igualmente. amable.